voy a compartir en el Classroom. Bueno, es el apunte de matrices. Y esperen un cachito, la tengo como lenta, acá. Bueno, tienen acá los contenidos de este apuntecito y nosotros vamos a empezar. Acá empieza con un poco de historia, una introducción histórica, la voy a pasar por alto. En el mapa conceptual lo que vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar de matrices? La definición de las matrices. Vamos a poder definir algunas matrices especiales, que son las que cumplen algunas ciertas características o propiedades. De las matrices también vamos a poder estudiar sus operaciones. Vamos a ver que operaciones están la suma, la resta, el producto por un escalar y el producto entre matrices. Hay otras operaciones como por ejemplo la división, que no está definida para matrices. No van a ver nunca que se dividan matrices, no existe esa operación. Ya vamos a ver por qué la vamos a suplir. Y algunas aplicaciones, tanto de esas matrices especiales como de las operaciones y propiedades. Ahora, para eso vamos a tener que hacer una pequeña introducción. Acá empieza con una situación problemática. Yo, por lo pronto, eso lo voy a pasar por alto y vamos a ir a la definición. De todas formas, ¿para qué sirven básicamente las matrices? Y bueno, en general sirven para ordenar datos numéricos, ¿está bien? Acá lo que presentan es un problema, donde de ese problema se recopilan los datos y se pueden volcar en una tabla, en un cuadro de doble entrada, por ejemplo, donde acá habla del artículo A, artículo B, mano de obra y el tiempo de máquina, y entonces acá tienen esos datos recopilados. Nosotros podríamos reorganizar estos datos pensando que 15 y 1 constituyen la primera columna, 2 y 17 la segunda columna, y entonces a partir de ahí me puedo armar una matriz con esos datos obtenidos. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué llamamos matriz? Bueno, acá aparece la definición de matriz. Una matriz va a ser un conjunto de números reales o complejos, ordenados en m filas y n columnas, donde m por n es lo que está indicando el orden o tamaño de esta matriz. ¿Está bien? Ahora bien, acá dice es un conjunto de números reales o complejos. La realidad es que las matrices pueden estar constituidas por números reales o complejos. Fíjense, esta matriz que tengo así constituida es una matriz que tiene una columna, dos columnas, una fila y dos filas. ¿Está bien? Esta matriz tiene dos columnas y dos filas. Podríamos nosotros hablar de una matriz donde yo constituyo, por ejemplo, 1i menos 2i, 4, 0 y raíz de 2. ¿Está bien? Esta es una matriz donde los coeficientes, los números, son complejos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tengo algunos números reales y algunos números complejos, voy a decir que esta es una matriz a coeficientes complejos. ¿Cuál sería, por ejemplo, una matriz a coeficientes reales? Y si tuviese, por ejemplo, 1, 1, raíz de 2, pi, menos 3 y 0. ¿Está bien? Fíjense que todos estos números son reales, entonces esta es una matriz a coeficientes reales. ¿Está bien? ¿Qué vamos a decir en estas matrices? Voy a tener dos filas, ¿está bien? Dos filas. ¿Con qué letra estoy indicando el número de filas? Con la letra M. Entonces voy a decir que M va a ser dos filas. ¿Y cuántas columnas tengo? 1, 2, 3 columnas. Entonces N voy a decir que es igual a 3, porque tengo 3 columnas. ¿Está bien? ¿Cuál es el tamaño o el orden de esta matriz? Dijimos que M por N indica el tamaño. ¿Está bien? En este caso, en este ejemplo, en el ejemplo, el tamaño, ¿cuál es? Es la cantidad de filas por columnas. 3 filas por 2 columnas. 3 por 2. ¿Se entendió esto? Todo bien. ¿Sí? Bueno. Nosotros vamos a estar trabajando de acá en más con matrices a coeficientes reales. ¿Está bien? Nosotros no trabajamos con matrices a coeficientes complejos en este curso. Así que no nos va a aparecer ninguna unidad imaginaria ni nada por el estilo. Bien.
En líneas generales a una matriz la vamos a simbolizar de este modo. Fíjense que vamos a decir que el tamaño de la matriz es m por n, donde acuérdense que con m refiero al número de filas. Ustedes siempre acuérdense filas por columna, ¿está bien? Y n es el número de columnas, ¿está bien? Entonces esta matriz tiene m filas y n columnas, ¿está bien? Y un elemento genérico, un elemento genérico de la matriz lo enuncio como el ijésimo elemento de la matriz A y lo escribo como A sub ij, donde I, acá está la aclaración, donde I va a hacer referencia, va a ir variando desde 1 hasta M, que M es el número de filas, ¿está bien? Entonces el subíndice I me va a estar indicando el número de filas y el subíndice J va a variar de 1 hasta N, donde N está indicando el número máximo de columnas, ¿no es cierto? Entonces fíjense que el subíndice I va a hacer referencia a la posición de este elemento en relación a las filas y el subíndice J va a hacer referencia a la posición de este elemento respecto al de las columnas, ¿está bien? Por ejemplo, este elemento que tengo acá, este es el elemento que está ocupando primer fila, segunda columna. ¿De dónde saco ese dato? Del subíndice 1, 2, ¿está bien? Fila, columna. Si estoy hablando del elemento que está ocupando el lugar A sub 2, 3, va a ser segunda fila, tercer columna. ¿Se entiende esta idea? Sí. Bueno, bien. Bueno, dice que acá el número de filas puede ser mayor, igual o menor al número de columnas. En realidad no hay una relación entre la cantidad de filas y columnas, eso depende de cada matriz, no tiene nada que ver, podríamos tener más filas que columnas, viceversa, o la misma cantidad de filas y columnas. Cuando tengo la misma cantidad de filas y columnas se llaman matrices cuadradas, esto ya lo vamos a definir. Una matriz como esta decimos que es de orden 2 por 2 o simplemente de orden 2 o bien de orden 2. Cuando son matrices cuadradas, es decir que el número de filas y columnas es el mismo, puedo simplemente decir de orden 2 o de orden 3 o de orden 4 si es de 2 por 2 o de 3 por 3 o de 4 por 4. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esta matriz M? En la matriz M tengo 1, 2, 3 columnas y tengo 2 filas. Esta matriz tiene un tamaño de 2 por 3. ¿Se entendió? Sí. Bueno. En estos ejemplos dice, indica el orden de cada una de las matrices e identificar estos elementos dentro de cada matriz. Bueno, ¿cómo vamos a indicar el orden de cada matriz? Voy a poner la matriz A, por ejemplo, y acá como subíndice voy a escribir M por N, donde voy a hacer el producto de cantidad de filas por columnas. ¿Está bien? Ahora les propongo que ustedes me digan cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz A. 3 filas y 2 columnas, entonces va a ser una matriz de orden 3 por 2, ¿está bien? ¿Cuál es el orden de la matriz B? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Sería 4 filas y una columna, ¿puede ser? ¿O al revés? Las columnas son las que son así y las filas serían los renglones. 1 por 4 no sería. Mira, acá tenés una fila, ¿está bien? Y tengo 1, 2, 3, 4 columnas, ¿está bien? Filas por columnas, entonces es de 1 por 4, muy bien, ¿está bien? No me acuerdo quién me había hablado primero que había dicho 4 por 1. ¿Quién era? ¿Ignacio? ¿O Ezequiel? Ezequiel, ¿lo viste, Ezequiel? Las columnas son las verticales, ¿sí? Y las filas son, que podemos hablar de filas o renglones. Ok. Bien. ¿Y la matriz 4 qué tamaño tiene?
Uno por uno. Uno por uno. ¿Está bien? Ahí estamos. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora dice, identifica el elemento A sub 2,2. Acá que me está diciendo el elemento que ocupa en la segunda fila y segunda columna en la matriz A. ¿Está bien? Entonces, acá hablo, bueno, a ver, primer fila, segunda fila. Estoy en este renglón, ¿no? Y que ocupa además la segunda columna. Primer columna, segunda columna. ¿Cuál es ese elemento? Este de acá. Entonces voy a decir que la sub 2,2 es 4. ¿Se entendió? Sí. Quiere identificar el elemento que está ocupando ese lugar. Bien. Y el elemento que ocupa, ¿cómo se leería esto? El A sub 1,4 de la matriz B. Sería la columna 1, fila 4. Siempre hablo de filas y columnas en este orden. O sea, va a ser la primer fila y la cuarta columna. ¿Mm? Ah, al revés, me confundí. Sí. A sub IJ, fíjate, esto es fila y esto es columna. Yo después les comparto este archivo con las anotaciones, chicos, ¿saben? Entonces, el A sub 1,4 está ocupando primer fila y cuarta columna. ¿Cuál es ese elemento en la matriz B? Menos 1. Menos 1. Es este que tengo acá. Perfecto, ¿se ve? Bueno, y en la matriz C, el elemento A sub 1,4. Y sería el 4, porque es lo único que hay. Pero en realidad es el A sub 1,1. Entonces el A sub 1,4 no existe. Ah, ¿Está bien? Está bien. No tengo cuarta columna en esta matriz C. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, acá les doy la flecha que los resolvimos ahí arriba. ¿Está bien? Bueno. La actividad 2 no la hacemos porque tiene que ver con ese problema inicial y no lo vamos a estar trabajando. ¿Está bien? Bueno, acá aparece la definición de matriz transpuesta. Denme un segundito. Valentina, ¿vos estás ahí? ¿Y tu hermano está ahí? ¿Qué está mirando? ¿El noticiero? Meja, ¿estás ahí? Ah, bueno. Escuchaba un noticiero, chicos. Dije, no, chao. Me da miedo porque estaba afuera, el gordito, y tengo la pileta. Y él tampoco se defiende tanto en la pileta. Bueno, por eso estoy acá y con un oído allá. Bien. Tampoco sucia la pila, no se entusiasmen, ¿eh? Matriz transpuesta. Yo les voy a dar un ejemplo de la matriz transpuesta y después vamos a ver la definición. ¿Está bien? Supongo que tengo la matriz A de coeficientes 1, 2, la vamos a hacer fácil, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? La matriz transpuesta de A la vamos a obtener tomando las filas y cambiándolas por columnas, o tomando las columnas y cambiándolas por filas. ¿Qué quiere decir? Esta primer columna de la matriz A la voy a considerar como primer fila en la matriz transpuesta de A. Entonces voy a poner 1, 3 y 5, que son los elementos que me aparecen acá en la primera columna. ¿Lo ven? Y la segunda columna la voy a considerar segunda fila acá. 2, 4 y 6. ¿Está bien? Así de fácil obtengo la matriz transpuesta de una matriz dada. ¿Está bien? Ahora, fíjense, ¿cuál es el orden de esta matriz? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tengo? 2 filas y 3 columnas. Esta es de 3 por 2. ¿Y cuál es el tamaño de la matriz transpuesta de A? 2 por 3. Bien, ¿está bien? Fíjense que tiene sentido esto que cambia el tamaño. ¿Por qué? Porque lo que antes era fila ahora pasa a ser columna y viceversa. ¿Está bien? Bueno, ahora, si yo considero, por ejemplo, les digo, a ver, ¿quién me dice cuál es el elemento acá que está ocupando el orden A sub 3, 2? ¿Qué estoy diciendo? El elemento que ocupa tercer fila, segunda columna, ¿no? ¿Cuál es ese elemento? El 6. 1, 2, tercer fila y segunda columna, estoy acá, el 6. Bueno, y en este caso,
¿Cuál es el lugar que estaría ocupando el 6? A sub 1, ¿cuánto? El 6 está ocupando, fíjense, Segunda ¿qué fila y qué columna? Segunda fila, tercera columna. Bien. Fíjense que el elemento que ocupa, a ver, el elemento que es correspondiente en una matriz y en su transpuesta, de alguna forma, lo que tiene es subíndice cambiado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos ahora a la definición de matriz transpuesta. Dice, dada una matriz A de orden m por n, es decir, de m filas y n columnas. De esta forma vamos a hablar en forma genérica de la matriz de los coeficientes a ijésimos elementos, de los ijésimos elementos de la matriz de tamaño m por n. Vamos a llamar transpuesta de A y la vamos a simbolizar con un supraíndice t, ¿está bien? Como si fuera un exponente, a una matriz de orden n por m, es decir, si la matriz A tenía orden m por n, la matriz transpuesta va a tener orden n por m, ¿está bien? Que se obtiene intercambiando las filas por columnas, ¿está bien? El ijésimo elemento de la matriz A ocupa el lugar del jésimo elemento de la transpuesta de A, ¿está bien? ¿Se entendió eso? Entonces, si tengo la matriz A de orden m por n y está constituida por los ijésimos elementos, entonces su transpuesta va a tener orden n por m y los elementos se van a corresponder con los jésimos elementos de A. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, sirve el ejemplo antes de dar la definición, ¿no? Como para que cierre un poco la cosa. Sí. Y Acá ayuda. vamos a poner, sí, ayuda, sí, ejemplo. Bueno, acá dice las transpuestas de las matrices A y M del ítem anterior. Bueno, acá tienen la matriz como por acá arriba, la A, no, era esta, la A y la M. Cuando se transpone esta, primer columna pasa a ser primer fila, segunda columna pasa a ser segunda fila. Fíjense que si la matriz es cuadrada, el orden va a seguir siendo de 2 por 2. ¿Por qué? Porque como tiene igual cantidad de filas que de columnas, termina no modificándose el tamaño. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a ver algunas matrices especiales, Estas matrices tienen algunas características especiales en cuanto a la disposición o la naturaleza de los elementos, ¿sí? Y después nos van a interesar porque dentro de las propiedades o por las características al momento de hacer una operación nos va a servir tenerlas identificadas, ¿está bien? La primera que aparece es la matriz nula. La matriz nula tiene todos los coeficientes, todos los elementos que son 0. Y la vamos a simbolizar con esa O mayúscula, ¿está bien? Como una O negrita mayúscula, imprenta mayúscula. Ahora, puedo tener matrices nulas de diferentes tamaños, ¿está bien? Acá como ejemplo me pone una matriz nula de orden 2 por 3, pero puedo tener, por ejemplo, la matriz nula de orden 3 por 1, ¿está bien? ¿Sí? Y puedo tener matrices nulas de diferentes tamaños. Acá yo estoy hablando de esta que es de 3 por 1. ¿Está? Fíjense que dice, observa que hay una matriz nula para cada orden m por n. Bien. Después tengo la matriz cuadrada. La matriz cuadrada es aquella en la que aparece la misma cantidad de filas que columnas. Por eso decimos en la que m y n son iguales. Y se llama matriz cuadrada de orden n, que esto yo ya les dije, en general no habla de la matriz de 2 por 2, sino que habla simplemente de la matriz de orden 2. ¿Está? ¿Cuál es la característica? Como la cantidad de filas y columnas es la misma, en este caso fíjense que máximo voy a tener n filas, ¿sí? Y así máximo voy a tener n columnas. ¿Por qué? Porque se trata de una matriz cuadrada. Ahora, dentro de la matriz cuadrada, acá tengo algunos ejemplos. Este es de orden 1, de orden 2, de orden 3. ¿Está bien? Fíjense, 3 filas por 3 columnas. Vamos a poder definir algunos conceptos, como por ejemplo el concepto diagonal
principal. ¿Está bien? Aquí vamos a llamar diagonal principal de una matriz todos los elementos que están sobre esta diagonal. Fíjense. ¿Y cuál va a ser el subíndice de estos elementos? Va a ser A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, A sub 4, 4, A sub n, n. ¿Está bien? Esos son los elementos que aparecen en lo que llamamos diagonal principal. ¿Está bien? ¿Estamos? Y vamos a poder definir también una diagonal secundaria, que es la que tomamos en esta otra dirección. ¿Está bien? Esta es la diagonal secundaria. Chicos, yo no les voy a pedir la definición de cómo se define diagonal principal, pero sí es importante que ustedes identifiquen cuál es la diagonal principal. ¿Estamos? ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, fíjense que dice, la diagonal principal de una matriz cuadrada es la determinada por los elementos de iguales subíndices. ¿Está bien? Y la otra diagonal se llama diagonal secundaria. ¿Estamos? Bueno, dice analiza las diagonales principal y secundaria de cada una de las matrices anteriores. Bueno, acá fíjense, diagonal principal o secundaria coinciden y están constituidas por un único elemento que es el A sub 1, 1. ¿Está bien? Acá, ¿cuál va a ser la diagonal principal? Esta que tengo por acá. Y la diagonal secundaria será esta que tengo por acá. La hago así como en línea de punto, ¿no? Acá, si tengo que marcar la diagonal principal, va a ser esta. Y la diagonal secundaria va a ser esta que tengo por acá. ¿Hace falta que me detenga un ratito más en esto? O sea, la principal sería la que va de la izquierda a la derecha. O sea, la primera que está. Sí, la que va de izquierda a derecha, sí. Sí, o la diagonal que tiene el primer y último elemento. Pero fíjate cómo lo define, que son la diagonal que tiene los elementos con el mismo subíndice. O sea que son aquellos elementos que ocupan el mismo... el lugar que tiene igual fila y columna, ¿está bien? O sea, aquel que ocupa el lugar de primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna, ¿está bien? Y la secundaria es la otra. ¿Se entendió? Sí, por mi parte sí. Bien. Bueno, dentro de las matrices cuadradas, ¿está bien? Podemos hablar de la matriz cuadrada simétrica, ¿sí? La matriz cuadrada simétrica, que después en la práctica aparece, la matriz simétrica, la antisimétrica, y ya vamos a ver las propiedades que verifican. Pero en principio la matriz cuadrada simétrica es aquella en la que los valores numéricos de todos los elementos simétricamente dispuestos con respecto a la diagonal principal son iguales. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, estamos diciendo que es una matriz cuadrada, con lo cual cantidad de filas y columnas es la misma. Y por ser simétrica debe verificar estas otras condiciones, que es que el ijésimo elemento coincida con el jésimo elemento. Entonces, ¿cómo se ve eso? Directamente en el ejemplo este de la matriz. Identifico mi diagonal principal, que es esta. ¿Está bien? Listo. Los elementos que están a un lado de la diagonal principal y los simétricos, es decir, los que están del otro lado, tienen que ser iguales. ¿Cuáles son esos elementos? Y bueno, por ejemplo, a ver si acá puedo hacerlo con color sin hacer mucho lío. Quisiera ver si puedo hacerlo con color. Con otro. A ver. Este elemento es igual a este, ¿no? Ahora, este elemento es el que ocupa qué lugar. El A sub, estoy en la primera fila, segunda columna, ¿está bien? Y va a ser el mismo que el que ocupa este lugar que estoy en. No, acá estoy, sí, segunda fila, primer columna. 2, 1. Y ese es el 0. ¿Lo ven? Sí. Vamos con otro. Sí. El menos 2 y el menos 2. Pero este que está ocupando, ¿qué lugar? Ese es el A sub
1, 3, porque es primer fila, tercer columna. Y coincide con este que está ocupando tercer fila, primer columna, y es igual al -2. O sea, esos dos, el ijésimo elemento es igual al jésimo elemento. ¿Se entendió o es como un trabalengua? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. ¿Y cuál me queda acá? Este y este. Y yo voy a ver que este es el que ocupa tercer fila, segunda columna. ¿Está bien? 1, Sí. 2, 3, tercer fila, segunda columna, va a ser igual a este que ocupa segunda fila, tercer columna, que es igual al 5. ¿Está bien? Entonces, chicos, esto no hace falta que lo escriban. Ustedes pueden decir, bueno, a ver, tengo la diagonal. Este son simétricos respecto de esa diagonal. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir simétrico? Tiene que ver con que están a la misma distancia de un lado y del otro en forma perpendicular. ¿Está bien? Eso es geométricamente hablar de un punto simétrico de otro respecto de una recta. Pero bueno, la idea intuitiva creo que la tienen, ¿no? Lo que quiero decir es que uno puede simplemente ver la matriz y decir, bueno, a ver, este y este son iguales, este y este y este, y sin tener que escribir formalmente toda esta cuestión con los subíndices. ¿Estamos? Sí. Bueno, continúo. Me voy a tomar mate. Matriz triangular. Decimos que es aquella matriz cuadrada, ¿está bien? Cuyos elementos que están por abajo o por encima de la diagonal principal son todos ceros. Ahora, a su vez, la matriz triangular, que es aquella que tiene todos ceros, o bien por abajo de la diagonal, o bien por encima de la diagonal, la vamos a poder clasificar en matriz triangular inferior o matriz triangular superior, dependiendo dónde tenga los ceros. ¿Está bien? Después vuelvo a esta cuestión de notación. Prefiero mostrar primero un ejemplo. ¿Qué pasa en este ejemplo? Por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, tengo la diagonal principal. La marco para que ustedes la vean. ¿Está bien? Todos los elementos que están por encima de esa diagonal son ceros. ¿Está bien? Esto es lo que llamamos una matriz triangular inferior. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque por encima de la diagonal tengo todos elementos nulos. ¿Estamos? Ahora, marco acá la diagonal principal. Fíjense que acá justo en la diagonal principal hay todos ceros, no me importa. Porque yo no voy a poner el foco justo en la diagonal principal. ¿Está bien? Lo que quiero es identificar la diagonal para ver si por abajo o por encima de esa diagonal hay todos ceros. ¿Está bien? Y acá que encuentro que son ceros todos los elementos que están por debajo de esa diagonal principal. Entonces esta es la matriz que se define como matriz triangular superior. ¿Está bien? Ahora, tengan en cuenta que una matriz triangular es cuadrada. ¿Está bien? Es decir, una matriz de 3 por 2, por ejemplo, no va a poder ser una matriz triangular. ¿Está bien? ¿Se entendió eso o no, chicos? A ver, si yo tengo la matriz M. 2, 1, 5, espérenme un cachito que quiero inventar acá algo como para que cierre la cosa. Y acá vamos a agregar otro. 3, 0, 0. Bueno. Esta matriz, ¿está bien? Esta matriz tiene 3 filas por 4 columnas, es de 3 por 4. ¿Puedo identificar una diagonal principal? No. Bien. Entonces, no es posible identificar la diagonal principal porque no es cuadrada. Entonces, no puede ser triangular. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí. Entonces, no me importa si acá tengo un montón de ceros. No puedo marcar una diagonal porque si yo quisiera marcar me quedaría así. ¿Y qué hago con este elemento?
Entonces, al no ser una matriz cuadrada, no pueden identificar una diagonal principal. Si no puede identificar una diagonal principal, y bueno, no va a poder ser una matriz triangular independientemente de la cantidad de ceros que tenga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, este bodrio que les dice acá, la matriz triangular superior es si los ijésimos elementos son nulos para cuando i es mayor que j, es decir, si el número de filas es mayor al número de columnas en el subíndice y esos son los elementos que son nulos, entonces la matriz es triangular superior. ¿Está bien? Estaría en este caso, donde fíjense que acá yo tendría, por ejemplo, este elemento que va a estar ocupando qué lugar, segunda fila, primer columna, y es el que es nulo, ¿está bien? Donde la fila es mayor que la columna y ese es el elemento nulo, ¿está bien? Y esta matriz, bueno, está definida así, pero va a ser cuando i es menor que j y hace referencia a los elementos que están por encima de la diagonal. ¿Está bien? Chicos, se lo cuento esta cuestión de la notación, pero en realidad no les voy a pedir que ustedes lo definan de esta forma. Sí es importante que lo sepan identificar. ¿Cuál es una matriz triangular inferior y cuál es una matriz triangular superior? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, avísenme cuando estén cansados. ¿Cuántas matrices son? ¿Cuánta en la clasificación? Sí. Y son un montón, son un montón. ¿Vos querés que te muestre cuántas? ¿Vos querés que te muestre? No, qué sé yo, la diagonal, la escalar, la identidad, columna, fila, escalón. Y bueno, y después ya tenemos igualdades y operaciones. Bueno. Igual acá hay algunas que no están definidas y que las vuelven y que las definen más adelante, ¿está bien? Yo les dije la antisimétrica, por ejemplo. Bueno, hay otras que las definen más adelante. ¿Pero porque ya están cansados? No. No, yo no, era para saber, por curiosidad. Ah, bueno. Matriz diagonal. ¿A qué voy a llamar matriz diagonal? A una matriz cuadrada. ¿Está bien? Pero ahora le voy a pedir como condición que todos los elementos que están por encima de la diagonal y los que están por debajo de la diagonal sean todos igual a 0. ¿Está bien? Entonces es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos que no están sobre la diagonal principal iguales a 0. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si los que estuviesen en la diagonal principal también fuesen 0? ¿Qué matriz sería? Nula. Nula. Está bien, porque serían todos 0. ¿Está bien? Yo lo que digo en general es que la matriz diagonal es aquella matriz que resulta ser triangular superior y triangular inferior simultáneamente. ¿Está bien? La matriz diagonal es una matriz, ahí dice matriz, triangular superior y triangular inferior simultáneamente. ¿Está bien? A ver, que sea triangular superior quiere decir que todo lo que está por debajo de la diagonal son ceros. Y que sea triangular inferior quiere decir que todos los elementos que están por encima de la diagonal son ceros. Entonces, si tengo una matriz que es triangular inferior y superior al mismo tiempo, estoy hablando de una matriz diagonal, que es aquella que tiene todos los elementos nulos, todos los elementos que no están sobre la diagonal, nulos. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, tienen unos ejemplos, sigo avanzando. ¿A qué vamos a llamar matriz escalar? Bueno, la matriz escalar es una matriz diagonal. ¿Qué me están diciendo? Diciendo que es una matriz diagonal. Me están diciendo que es cuadrada y sus elementos son o los elementos que no están sobre la diagonal son nulos. Vamos a escribirlo bien.
Me borra. Es cuadrada. Y los elementos que no están sobre la diagonal son nulos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la escalar que cumple el requisito de ser matriz diagonal, entonces es cuadrada y tiene todos los elementos nulos, los que no están sobre la diagonal. ¿Está bien? Pero ahora le vamos a asignar una condición más, y es que los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Entonces, fíjense acá que tengo una matriz cuadrada de orden n por n, ¿está bien? Y los elementos que están sobre la diagonal principal son todos iguales. Por eso acá pone alfa, alfa, alfa. ¿Está bien? ¿Estamos? Acá tenemos un ejemplo de una matriz escalar de orden 2, de una matriz escalar de orden 1, una matriz escalar de orden 4. Y hay una matriz escalar que es la que tiene todos los elementos sobre la diagonal que son iguales a 1, que recibe un nombre particular, y es la matriz unidad o identidad. ¿Está bien? La matriz unidad o identidad es una matriz escalar, entonces por ser escalar sabemos que es diagonal y es cuadrada. ¿Está bien? Fíjense todo eso que involucra, ¿no? Decir que es una matriz escalar me está involucrando todo eso, es decir, que va a ser una matriz diagonal, que además va a tener todos los números iguales sobre la diagonal y que va a ser cuadrada por ser diagonal. ¿Está bien? Dice, es una matriz escalar en la cual todos los elementos que están sobre la diagonal principal son iguales a 1. Esta es la que llamamos matriz identidad o matriz unidad, y esta la vamos a usar un montón. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a ver a qué llamamos matriz columna o vector columna. En realidad va a ser una matriz donde el número de columnas va a ser igual a 1. ¿Está bien? O sea, va a ser una matriz de orden m por n, donde n, que indica el número de columnas, es una única columna. ¿Está bien? El número de filas puede variar. El número de columnas es único. ¿Está bien? Nosotros para escribir las componentes de un vector muchas veces usábamos un vector columna. ¿Está bien? O una matriz columna. ¿Se acuerdan que por ejemplo hablábamos del vector B que tenía componentes 1, 2 y 3? Bueno, este es el vector columna. ¿Sí? También podíamos, bueno, no me voy a meter. Este es vector columna. Fíjense que acá tiene un ejemplo. Este es un vector columna. Tengo una columna y 2 filas. Acá una columna y 3 filas. Acá una columna y 4 filas. Pero todos estos son matrices columnas o vectores columna. ¿A qué voy a llamar matriz fila o vector fila? Bueno, aquella matriz o vector también lo puedo llamar en la que el número de filas sea igual a 1. O sea, acá voy a tener una única fila y pueden variar la cantidad de columnas. ¿Está bien? Acá tengo esta matriz que es de 1 por 2, de 1 por 4, de 1 por 5. ¿Está bien? Esas son matrices filas. Entonces vamos a llamar matriz fila a la que tiene una única fila y matriz columna a la que tiene una única columna. ¿Está bien? ¿Estamos? Vamos bien. Bueno. ¿A qué llamamos matriz escalón? Bueno, yo lo voy a leer, después vamos a ver los ejemplos y después vamos a volver a leerlo. Una matriz A decimos que tiene orden m por n. Es una matriz escalón si solo si en cada fila el número de elementos nulos situados a la izquierda del primer elemento no nulo crece al pasar de una fila a la siguiente. ¿Está bien? O de una fila a la de abajo, hasta llegar a tener quizás filas que sean de todos elementos nulos.
Fíjense que dice, sí, solo sí, en cada fila el número de elementos nulos situados a la izquierda del primer elemento no nulo crece al pasar de una fila a la siguiente. A ver, acá tengo el primer elemento no nulo de esta fila. Por delante no hay ningún cero, ¿no es cierto? En este segundo renglón, este es el primer elemento no nulo. Por delante que tengo un cero. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el tercer renglón? Acá tengo el primer elemento no nulo de este tercer renglón. ¿Cuántos elementos nulos tengo por delante de ese? 3. ¿Está bien? Entonces, ningún elemento nulo, un elemento nulo, 3 elementos nulos. ¿Es cierto que cuando fui bajando, descendiendo en la fila, iba creciendo la cantidad de elementos nulos que tenía por delante del primer elemento no nulo? Sí. Sí. Bien. Vamos a esta. Primer elemento no nulo. Por delante no tengo nada, ningún cero. Tengo en el renglón de abajo el primer elemento no nulo, que es este. Y por delante tengo 2 elementos nulos. Y de ahí en más son todos elementos nulos. Esta también es una matriz de escalón. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Cuál podría no ser una matriz de escalón? Estas dos, A y B, son ejemplos de matrices escalón. ¿Está bien? Vamos a poner la matriz M, ya que tengo lugar. Podríamos pensar menos 2, 1, 5, menos 1, 0, menos 3, 4, 1, 2, 3, 0, 4. ¿Qué pasa acá? ¿Es o no una matriz de escalón? No. No. ¿Por qué no es una matriz de escalón? Lo voy a marcar con otro color ahora. Porque los elementos nulos no aumentan, digamos. Por ejemplo, en la Claro, primera acá fila no tengo ningún elemento no nulo. tiene, y en Acá la segunda tiene uno y en la tercera no tiene ninguno. Adelante. está, claro, entonces M no es matriz escalón. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos, cómo identificarla? ¿Mm? Sí, sí. Bien, bien. Dice, observa que las matrices A y B son matrices de escalón, pero no lo son las C y D. Bueno, acá tenemos para seguir analizando. Acá tengo primer elemento, acá tengo primer elemento y primer elemento no nulo, ¿no? ¿Qué pasa? Acá tengo uno solo y acá tengo uno. Esta no es una matriz de escalón. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tendría que crecer la cantidad de ceros en este otro renglón. ¿Está bien? Y acá no tengo ningún elemento nulo por delante, acá tengo 3 elementos nulos y acá tengo solo uno, entonces tampoco es una matriz de escalón. ¿Está bien? Porque del primer y segundo renglón parecería que sí, pero entre el segundo y el tercero no crece la cantidad de ceros, sino que decrece. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos al concepto de igualdad entre matrices. ¿Cuándo vamos a decir que dos matrices son iguales? Cuando son iguales. ¿Está? Ahora, formalizando un poco esta definición, vamos a decir que dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño. ¿Está bien? Como primera condición. Y como segunda condición, que los elementos correspondientes deben ser iguales. ¿Qué quiero decir? Este elemento tiene que ser igual a este. Este que tengo acá debería ser igual a este. Este que tengo por acá debería ser igual a este. ¿Está bien? Este que tengo acá debería ser igual a este. Este que aparece por acá tendría que ser igual a este. Y este que tengo por acá tendría que ser igual a este. Considerando que las dos matrices son de 3 filas por 2 columnas. ¿Está bien? De 3 por 2. Entonces, acá dicen ser las matrices M y N. Tendríamos que determinar cuáles son los valores de X, de Y, de A y B para que se verifique la igualdad entre estas matrices. Y bueno, en este caso Y tendría que ser igual a menos 3, X tendría que ser igual a 5, menos 2 tendría que ser igual a y B tendría que ser igual a 4, entendiendo que 1 es igual a 1 y que 6 es igual a 6. ¿Se entendió esto? Más o menos.
A ver, lo que voy a fijarme es esto. A ver, este que ocupa segunda fila, primer columna es X y debería ser igual a 5 para que las dos matrices sean iguales. ¿Cuánto debería valer A para que sea igual al de esta matriz? Y bueno, menos 2. ¿Cuánto debería valer B para que sea igual a esta matriz? Y bueno, B debería ser igual a 4. ¿Está bien? ¿Y cuánto ¿Cómo hago tendría que que sean valer iguales? I? ¿Cómo hago que sean iguales? M va a ser igual a N si a mí me queda 1 y X menos 2. Espérate que lo estoy poniendo medio... Espérame un cachito, vamos a escribirlo con más lugar. La matriz M va a ser igual a la N siempre que 1, la matriz esta, donde la primera columna es 1x4 y la segunda columna tiene por elementos y menos 2 y 6, sea igual a esta otra matriz, donde en esta otra matriz tengo la primera columna 1, 5 y B, y en la segunda columna menos 3, A y 6. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo se va a verificar la igualdad entre matrices? Cuando los elementos correspondientes sean iguales. Entonces, yo sé que 1 es igual a 1. Chanta, o sea, a partir de acá, ¿qué voy a decir? Que 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque los elementos que ocupan primer fila y primera columna son iguales. Me voy a segunda fila, primera columna. X tiene que ser igual a 5. Para que este elemento y su correspondiente elemento sean iguales. El que ocupa tercer fila y primer columna es el 4. 4 a que tiene que ser igual al que ocupa tercer fila y primer columna. 4 igual a B. Ahora me voy a la otra columna. Primer fila, segunda columna. Y a que tiene que ser igual al que ocupa primer fila, segunda columna. Menos 3. Después, segunda fila, segunda columna, menos 2 y acá A. O sea, menos 2 debería ser igual a A. Y finalmente el que ocupa tercer fila, segunda columna, 6 es igual a 6. ¿Está bien? Entonces, si es igual a menos 3, X es igual a 5, A es igual a menos 2 y B es igual a 4, se va a estar verificando la igualdad entre esas matrices. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Acá dice dar las siguientes matrices, indica cuáles cumplen la relación de igualdad. ¿Está bien? A ver, ¿puedo decir que la matriz A y la matriz B son iguales o no? Y bueno, yo les diría que acá tendríamos que reescribir, por ejemplo, la matriz A, que tiene primer fila los elementos 3 y 1. Podríamos calcularlo. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. ¿No es 2? 2. Y la matriz B podríamos reescribirla porque tiene como elementos 3. 2 a la 0, ¿cuánto me da? 1. 2 y pi. Ahora que están escritas así, díganme, ¿son iguales estas dos matrices o no? Sí, son iguales. A es igual a B. ¿Está bien? La matriz A es de 2 por 2, la matriz B es de 2 por 2 también, y vemos que los elementos correspondientes son iguales entre sí. ¿Está bien? ¿Qué pasa en esta matriz? ¿Puedo decir que C y D son iguales? No. No. Voy a decir que C es distinto a D. ¿Está bien? Y podemos aclarar, pues, el orden de C es 2 filas por 3 columnas, ¿no? Y Sí. el de la matriz D, ¿cuál es? 3 filas por 2 columnas. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora, fíjense que yo podría, ya que vimos el concepto de transpuesta, transponer la matriz C. Y si transpongo la matriz C, acá porque estoy jugando, ¿no? ¿Qué hago? La primera fila pasaría a ser primer columna, 0, menos 1, 3. Y la segunda fila pasaría a ser segunda columna, 2, menos 4 y 1.
¿Qué me dicen acá? La transpuesta de C y la matriz D son o no iguales. Ahora sí. Ahora sí. Entonces la matriz transpuesta de C es igual a la matriz D. ¿Está bien? Pero bueno, esto fue porque quise jugar, no era parte de lo que pedía el ejercicio, pero bueno, era justo, me lo dejaban servido para que pueda hacer la transpuesta. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué me dicen de este último? 4, 16, 64, tendría que reescribir la matriz F. 4 a la 1 me da 4, 4 al cuadrado 16, 4 al cubo 64. ¿Cómo son estas dos? Iguales también. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, vamos a empezar con las operaciones matriciales y algunas propiedades de estas operaciones. ¿Está bien? La primera operación que aparece acá es la suma de matrices. No la vamos a hacer complicada, chicos. Nosotros cuando sumamos matrices, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a poder sumar matrices que tengan el mismo tamaño o matrices de igual orden. Y lo que voy a ir sumando son los elementos correspondientes de ambas matrices. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Si yo hago la matriz A más B, lo que voy a sumar es el ijésimo elemento de A más el ijésimo elemento de B, y así voy a obtener los ijésimos elementos de C que me constituyen la matriz C. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo directamente. Tengo la matriz A y la matriz B. Las voy a poder sumar en tanto y en cuanto tengan el mismo tamaño. Es decir, si esta matriz A es de 2 por 3, la matriz B para sumarla tiene que ser de 2 por 3. Yo no puedo una matriz de 2 por 3 sumarle una de 4 por 1. Porque eso es una incoherencia. ¿Está bien? ¿Cómo voy a hacer la suma? El elemento que ocupa primer fila, primer columna, le sumo el de primer fila, primer columna, lo sumo, acá me muestra la operación, y me va a dar por resultado el que ocupa primer fila y primer columna. ¿Está bien? El que ocupa el lugar de primer fila, segunda columna, le sumo el de primer fila, segunda columna, y me va a dar por resultado el de primer fila, segunda columna. ¿Está bien? Fíjense, menos 1 más 1 más 1 me da 0, y eso lo pongo acá. Me voy a la segunda fila, el de la primera columna, menos 6, le sumo 2, me queda menos 4, lo pongo ahí. ¿Está bien? A 4 le sumo 2, me da 6, lo pongo acá. El de segunda fila, tercera columna, menos 2, le sumo menos 7, me da menos 9, y viene a ocupar el lugar de segunda fila, tercera columna. ¿Se entendió? Este paso no es necesario. Lo podemos hacer, poner el resultado directamente. Sí, pueden. No me escribió, en cualquier momento se me tilda esto. Bueno. Se me está tildando, chicos. Bueno, denme un minuto a ver si se destilda solo. Pues. Fíjense que se dan dos matrices del mismo orden, M por N, la matriz A y la matriz B, las dos del mismo orden, se define como suma de estas matrices a otra matriz C que va a tener el mismo orden, ¿está bien? Cuyos elementos se obtienen sumando los elementos correspondientes de ambas matrices. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Chicos, se me tildó la compu. No puedo ni subir, ni bajar, ni ir para ningún lado. Y si probás dejar de compartir y volver a compartir. A ver, dejo de compartir. Tipo dejas de compartir y cerrás y volvés a abrir. A ver, ahí veo. No, vieron que a veces... Sí, a veces se me tilda y tengo que esperar que me tire el error de memoria y ahí se reinicia. No me da ni la opción de ser... Ahí me tira el error de memoria. Listo. Vuelvo a abrir y ya está. ¿Quiere mantener las cosas? Sí. If you click no, no. Quiero que sí. Y ahora les vuelvo a compartir.
Ay, que se borró. Ay, qué mala onda. Se borró lo de la transpuesta, se me perdió todo eso. Chun, 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 chun. No importa. No me va a detener esto. Acá que les había escrito que la transpuesta de C era igual a D. ¿Está bien? Y acá habíamos puesto que F era 4, 16, 64. Yo así cuando se los comparto lo tienen completo. ¿Está bien? Bueno, y de suma, nada, habíamos marcado por ejemplo que a este le sumo este y lo pongo acá. Y vamos a marcar por ejemplo que este le sumo este y lo pongo acá. Como para que ustedes ahí se den cuenta de cuáles son los que ocupan el mismo lugar. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cuáles son las propiedades que verifica la suma de matrices? La primera propiedad es de clausura. La propiedad de clausura me dice que si tengo dos matrices del mismo orden, la suma me va a dar una matriz de ese mismo orden. Esa es la propiedad de clausura. Vale la propiedad conmutativa, es decir, yo puedo sumar la matriz A más B y va a ser igual a la suma de la matriz B más A. Vale la propiedad asociativa de matrices, es decir, independiente, si quiero sumar varias matrices, puedo ir asociándolas e ir sumándolas de la forma que a mí me convenga, que de todas formas el resultado va a ser el mismo. Y la existencia neutra, la existencia del elemento neutro en la suma de matrices es la matriz nula, ¿está bien? O sea, la matriz que cumple la función de elemento neutro en la suma de matrices es la matriz nula, porque a cualquier matriz le sumo la matriz nula, ¿está bien? Y me va a dar esa misma matriz. Por ejemplo, a la matriz A le sumo la nula o a la matriz nula le sumo la A y el resultado de esto va a ser la matriz A. ¿Estamos hasta acá? Entonces, propiedad de clausura, ley de cierre, vale la conmutativa en la suma, vale la asociativa y la existencia del elemento neutro. Acá demuestran la propiedad asociativa en la suma, ¿está bien? Chicos, a ver, ¿cómo se demuestran todas estas propiedades? En general yo parto de las matrices, después voy a trabajar con los elementos de esa matriz, con los ijdécimos elementos de la matriz. Y cuando yo voy a trabajar con los elementos de la matriz, está bien, fíjense acá. Cuando a mí me decía acá que sumaba los que ocupaban el mismo lugar. Si yo a este elemento le sumo este elemento, lo que estoy sumando son números reales. Entonces acá, por ejemplo, yo podría conmutar porque vale la conmutatividad en la suma de números reales. ¿Está bien? Entonces, la idea es que cuando yo trabajo con matrices, termino trabajando con los elementos que constituyen esa matriz y esos elementos son números reales que verifican las propiedades conmutativa, asociativa o la existencia del elemento neutro que es el cero. ¿Está bien? Entonces la demostración de todas estas propiedades se basa en ese concepto, en el trabajo con números reales y en las propiedades de números reales. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense acá dice, si yo parto de hacer la suma de A más B y sumarle la matriz C, ¿qué quiere decir? Que voy a tener asociados los elementos de las matrices A y B, voy a sumar estos elementos primero, a ese resultado le voy a sumar los de C, ¿está bien? Y como vale la asociativa en números reales, entonces lo puedo reescribir de esta otra forma y así es como lo demostré. ¿Estamos? Se los muestro para que ustedes tengan una idea de cuál es la lógica en la que se basa para demostrar estas propiedades, pero no voy a pedir esta demostración, ¿está bien? Pero bueno, ¿por qué vale la asociativa, vale la conmutativa y vale la existencia del elemento neutro? Y bueno, porque en sí, en la suma de matrices termino trabajando con suma de números reales, porque estoy sumando los números reales que se corresponden en las distintas matrices, que son los que ocupan el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cuál es el sentido de lo que quiero decir? Sí. Bueno. ¿Cómo vamos a definir la diferencia de matrices? La vamos a definir como la suma de la matriz opuesta. ¿Está bien? Entonces, supongamos que yo acá quiero hacer... ¿Dónde tengo el ejemplo de A más B? Por acá. Bueno. Me tendría que venir a mostrárselos por acá abajo. Bueno, la diferencia de las matrices la voy a escribir como la suma del opuesto. ¿Está bien?
Y de esta observación, si me voy a ir para allá arriba porque tengo lugar allá arriba y me queda bien hacerlo allá arriba. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo ustedes con las flechitas? Yo porque me queda bien tomar esos ejemplos. Muy desprolijo, chicos, ¿se entiende? Me vengo por acá, por acá, por acá, por acá. Y ahora me voy al otro renglón. A la otra página. Estoy como 3 páginas para arriba, ¿no? Bueno. Acá. Jódeme que se tilda de nuevo. No. ¿Está? Voy a pensar que esta es la matriz A y esta es la matriz B. ¿Está bien? Y esta es la matriz A más B. ¿Está bien? Ahora quiero calcular A menos B. ¿Cómo vamos a hacer? Formalmente va a ser A más el opuesto de la matriz B. Ahora, si la matriz B tiene como coeficientes menos 3, 5, 1, 2, 2 y menos 7, entonces, ¿cuál va a ser la opuesta de B? Al menos intuitivamente, ¿alguno de ustedes podría decirme cómo creen que sería la matriz opuesta? Le cambiamos los signos. Esa es la matriz opuesta. Va a tener los números en lugar de menos 3, 3, en lugar de 5, menos 5, en lugar de 1, menos 1, en lugar de 2, menos 2, en lugar de 2, menos 2, y en lugar de menos 7, 7. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? A menos B va a ser igual a A más el opuesto de B. Que entonces estaré sumando la matriz A de coeficientes 2, 0, menos 1, menos 6, 4 y menos 2, y a esta le voy a sumar la opuesta de B, que es esta que tengo acá. 3 menos 5 menos 1, menos 2 y 7. Cuando sumo, ¿cómo hago? Este con este me queda 5, este con este me queda menos 5, este con este menos 1 me queda menos 2, este con este menos 6 menos 2 menos 8, este con este 4 más menos 2 me queda 2, y este con este menos 5, menos 2 más 7, 5. Esta es la matriz A menos B. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, ahora, ¿es necesario hacer todo este procedimiento? La verdad, no es necesario. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer, así es como se define, pero la realidad es que yo voy a poder hacer directamente la matriz A, acá la estoy escribiendo, menos la matriz B, donde la matriz B dijimos que tenía coeficientes menos 3, menos 3, 5, 1, 2, 2 y menos 7. Lo que yo les pido, por favor, que si van a hacer la resta directamente, que en general es como yo la hago, pero que presten especial atención a los signos, porque cuando ustedes restan un negativo terminan sumándolo. ¿Está bien? Fíjense acá, 2 menos menos 3 es 2 más 3 y me da 5. ¿Está bien? 2 menos menos 3. Les voy a hacer el paso para que no haya problema. 0 menos menos 5, o sea, 0 menos 5. Menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1. ¿Está bien? Menos 6 le resto 2, así que menos 6 menos 2. A 4 le resto 2. 4 menos 2. Y finalmente a menos 2 le resto menos 7. Menos 2 menos menos 7. ¿Está bien? ¿Cómo queda? Menos 2 más 3, 5. 0 menos 5, menos 5. Menos 1 menos 1, menos 2. Menos 6 menos 2, menos 8. 4 menos 2, 2. Y menos 2, menos menos es más. Menos 2 más 7, me queda 5. Fíjense que los resultados son los mismos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora, ¿hace falta que yo muestre todo este paso? No, yo puedo hacer 2 menos menos 3, 2 más 3, 5, pongo el 5, 0 menos 5 menos 5, menos 1
menos 1 es menos 2, menos 6 menos 2 menos 8, 4 menos 2, 2, y menos 2 más 7, 5. Y directamente lo escribo. ¿Está bien? ¿Se entendió, gente? Sí. Sí. Bueno. Bien. Vamos a ver el producto de una matriz por un número real. Y acá dejo, ¿les parece? ¿Tienen 5 minutos más o no? Sí. Sí, yo sí. Bueno. El producto de la matriz por un número real dice, dada una matriz de orden m por n y un número real alfa, el producto de alfa por esa matriz va a ser otra matriz del mismo tamaño que la matriz de origen, que se la vamos a obtener multiplicando cada uno de los factores o de los coeficientes de esa matriz por este número alfa. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo el numerito alfa multiplicando por la matriz A, va a ser el equivalente a multiplicar a cada uno de los elementos de esa matriz por ese número alfa. ¿Está bien? Acá me dan un ejemplo. Si alfa es igual a menos 3 y esta es la matriz A, cuando yo hago menos 3 por A, ¿qué voy a hacer? Multiplico este número por menos 3, me da menos 9, multiplico este número por menos 3, me queda 3. Cuando hago un medio por menos 3, me quedan menos 3 medios. Cuando hago 0,6 por menos 3, me va a quedar menos 1,8. Cuando hago 0 por menos 3, me da 0, y un tercio por menos 3 me queda menos 1. ¿Se entendió? Entonces, cuando multiplico una matriz por un número real, lo que hago es multiplicar a cada uno de los coeficientes que están en esa matriz. ¿Estamos? ¿Estamos acá o no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, acá tengo las propiedades del producto de una matriz por un número real. La primera propiedad es la de clausura o ley de cierre, que quiere decir que si una matriz de tamaño m por n la multiplico por un número real, a la matriz que obtengo va a ser, o mejor dicho, voy a obtener otra matriz del mismo tamaño. ¿Está bien? Esa es la ley de clausura. Valen las propiedades distributivas. ¿Por qué hablo de las propiedades distributivas? Porque voy a poder plantear dos propiedades, que una es de la suma de escalares respecto al producto de una matriz, y la otra es del producto de un escalar respecto a la suma de matrices. ¿Está bien? Fíjense, acá tengo la suma de dos escalares, alfa y beta, son números reales respecto de la matriz A. ¿Está bien? O sea, tener alfa más beta, todo eso por A, es lo mismo que pensar en alfa por A más beta por A. ¿Está bien? Chicos, esto, a ver, yo puedo decir, por ejemplo, de tener 5 veces A, es lo mismo que tener 3 más 2 por A, y es lo mismo hacer 3 veces la matriz A más 2 veces la matriz A. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? En general yo no voy a agarrar la matriz A, la voy a multiplicar por 3, agarro la matriz A, la multiplico por 2 y después sumo, porque sería bastante más engorroso. Lo que puedo hacer es asocio, escribo esto como 5A y hago un solo cálculo de la matriz A, multiplicarla por 5. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿y cuál sería este caso? Acá yo tengo el producto de un escalar con una suma de matrices. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, 2 veces el producto, 2 por la matriz A más B, ¿está bien? Esto lo puedo escribir como 2 veces A más 2 veces la matriz B. Este es un ejemplo. ¿Estamos? ¿Dónde? Fíjense, ¿cuál sería el cálculo más económico? Me parece que este, ¿no? Donde hago una suma y después a esa matriz la multiplico por 2. Acá yo tendría que la matriz A multiplicarla por 2, la matriz B multiplicarla por 2 y después hacer la suma. Termino teniendo acá que hacer más cálculos que si aplico la propiedad. ¿Se entiende para qué sirven las propiedades? Sí, profe. Sí. Bueno. La otra propiedad es la asociativa. Está bien que dice dados alfa y beta, números reales, la matriz A de orden m por n, se va a cumplir que alfa por beta por A es igual a alfa por beta por A. Les muestro otro ejemplo, porque me parece que con los ejemplos se ve más fácil. Yo puedo hacer 2 por 3 veces la matriz A, o puedo hacer 2 por 3 por la matriz A. ¿Está bien? ¿Qué esto? ¿A qué sería igual? A 6 veces la matriz A. Fíjense acá,
de acuerdo al orden en el que me lo están mostrando. Yo acá tendría que tomar la matriz A y multiplicar cada uno de los coeficientes de A por 3 y obtendría una nueva matriz que a su vez la tendría que multiplicar por 2, ¿sí o no? Ahí tendría que hacer una vez el producto de una matriz por un escalar y después con esa matriz que obtuve multiplicar esa nueva matriz por 2 de nuevo. ¿Está bien? Ahora, si yo puedo asociar los números reales, hago el cálculo directo de esa multiplicación y me queda por hacer un único producto de matriz por escalar. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Bueno. Esto muchas veces yo voy a tener, que todavía no vimos el producto entre matrices, pero puede ser que yo tenga menos 2 por la matriz A por 3 veces la matriz B, y esto lo puedo escribir como menos 6A por B. ¿Por qué? Porque los numeritos reales los asocio, los junto y lo escribo como un único número real. ¿Se entiende? Bueno. La otra propiedad que me aparece acá es la existencia del elemento neutro. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que yo les dije, acuérdense la matriz unidad? No, esperen, estoy en otro lado. La existencia del elemento neutro. Ya me fui al producto entre matrices, no estoy en un escalar por una matriz. ¿Cuál es el elemento neutro en el producto de un escalar por una matriz? El número. La existencia del elemento neutro es el número real 1. Cuando yo la matriz A la multiplico por 1, obtengo la misma matriz A. ¿Está bien? Ese es el elemento neutro en el producto de una matriz por un escalar. Bien. Acá está demostrada la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma de números reales. La lógica es la misma que se viene siguiendo. Chicos, yo no voy a hacer estas propiedades, no se las voy a pedir tampoco. Así que hasta acá, a ver, el que tiene curiosidad la mira, pero no forma parte de lo que yo voy a pedir. ¿Está bien? La actividad 7, fíjense, dice da la matriz A y la matriz B. Me dice que B es igual a alfa por A, determina el valor de alfa. ¿Está bien? Fíjense acá, me dice B es igual a alfa por A. ¿Qué quiere decir? Que esta matriz B, que es menos 1 medio, 0, 3 medios y 2, ¿a qué es igual? A la matriz alfa por A. ¿Está bien? A la matriz alfa multiplicada por menos 1, 0, 3 y 4. Que lo podría reescribir valiéndome de la definición del producto de una matriz por un escalar como alfa por menos 1, que es menos alfa, alfa por 0, que es 0, alfa por 3, que es 3 alfa, y alfa por 4, que es 4 alfa. ¿Está bien? Fíjense que acá aparece la noción de igualdad entre matrices de vuelta, ¿no? ¿Cuánto tendría que valer alfa para que esta matriz sea igual a esta? Fíjense, menos 1 medio y menos alfa. Ya de ahí sé que menos 1 medio tiene que ser igual a menos alfa, con lo cual alfa tiene que ser igual a 1 medio, ¿sí o no? 0 es igual a 0, 0 igual a 0. 3 medios es igual a 3 alfa, 3 medios igual a 3 alfa, de lo que se desprende, fíjense si ustedes pasan dividiendo, que alfa es igual a 1 medio. ¿Está bien? Y 2 es igual a 4 alfa. 2 igual a 4 alfa, donde si despejo alfa me queda que alfa es igual a 1 medio. Entonces, ¿cuál es el valor que debe asumir alfa para que se verifique que la matriz B tiene que ser igual a alfa por A? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Alfa tiene que ser igual a 1 medio, entonces cuando multiplico esta matriz toda por 1 medio, obtengo esta matriz. ¿Está? Bueno, me queda producto de matrices. ¿Tienen ganas que se los dé ahora? ¿Lo dejamos para la próxima clase? ¿Cómo vienen? ¿Cómo están, chicos? ¿Cansados? Vengo bien. Bueno. Si ustedes están como para verlo,
¿Eh? Si no, de última, no sé, lo seguimos la próxima clase. Sí, lo voy a hacer la próxima clase, ¿sí? Porque los quiero tener fresco, voy a dejar de compartir. No,